no solo sufres tú, ahora sufrimos los dos. Y en el capítulo anterior nos tocó sufrir, y de qué manera, la pista que llevaba hasta Itampulu. Un nuevo paraíso en la costa de Madagascar, donde terminamos el relato anterior y comenzamos el de hoy. Eso es la quinta barrera de coral más grande del mundo. Aquí es el principio o el final. 450 kilómetros de barrera. A partir de ahora, mar abierto, ríos y incertidumbre. Bueno, entonces estamos en Itampulu, que era un poco el límite hasta donde sabíamos que con mucha dificultad y tal, pero podríamos llegar. A partir de aquí hay como dos ríos que en época de lluvia, según todo el mundo, no se pueden pasar. Mejor llegamos a Andrú, que nos dicen que el siguiente río también se puede. Claro. Como diría Simeone. Pasito a pasito. Vale, él dice Partido a partido. $5.000 por litro. Y ha ido a buscar más al alcalde, pero el alcalde le ha pedido 6.000. Nos estamos quedando sin dinero y no hay bancos. Y cajero estamos seguros de que no hay. Merci. Vámonos. Dejamos atrás Itampulu y seguimos por la ruta más costera dirección sur. Aunque nuestra principal preocupación sigue siendo el río, si bajará con agua y por tanto podremos o no cruzarlo, han aparecido hoy dos nuevos problemas con los que no contábamos. El precio de la gasolina, que está subiendo mucho a medida que nos alejamos de las ciudades, y un segundo mucho más importante: ni hay bancos ni los va a haber en muchos kilómetros. Bueno, hemos pillado la autopista, ¿no? ¿Viste? Sí. La de peaje. Es que por un momento le vamos a que fuera esta, pero... Hombre, más firme que la otra es, digamos. Sí, pero... No puedo más. Al rescate. No sé qué me pasa hoy. No le meto puño bien. Y entonces me he caído 2 veces. Lo de la arena es coco. Pues algo estoy feo. Hoy tengo un día feo. Nos la mandan ahora. ¿Tenemos telesandía o qué? Merci, petit. Sandía. ¿Cuántas veces? Me he caído una vez solo, ¿no? A ti solo una vez, y a mí se me ha caído 2 hoy. Estaba antes hablando con Wilson y es que no sé qué me pasa hoy, tengo un día raro. Wilson es el amigo íntimo de Náufrago. Es un balón de rugby. Me siento un poco observada. Y después de muchos días de incertidumbre, por fin hoy vamos a llegar a uno de los puntos cruciales del viaje: el río Linta, ese que tanta gente nos ha dicho que no podremos cruzar. Y como finalmente no podamos hacerlo, tendremos que rehacer todo el camino hasta aquí, un auténtico suplicio. Pero si por el contrario sí que lo conseguimos, probablemente consigamos llegar hasta nuestro objetivo, el punto más sur de la isla de Madagascar. ¡Río! En este tipo de viajes, además de llevar buenos mapas, es crucial hablar con la gente local sobre la ruta, porque cambian mucho dependiendo de la época del año e incluso del momento. Pero también es de vital importancia saber filtrar toda la información que te llega y terminar guiándote por tu propio instinto. Mucha gente nos dijo que no siguiéramos, que no llegáramos hasta aquí. Sin embargo, quisimos hacerlo y comprobarlo con nuestros propios ojos. El río Linta está completamente seco. Podemos seguir camino, aunque sea a trompicones.
Dans 20 ou 25 km supplément, et après ça, c'est bon. Hay dos posibilidades para ir a Ampanihi. La bonne route, La bonne route, c'est tout droit. c'est tout droit, es la que no va por la costa. Vale. La que va directa a Ampanihi. Está C'est seco. pas sec maintenant. No está seco el otro río. Mais littoral, hein, il y en a beaucoup de sable là-bas. Mucha arena por el litoral. Y no tenemos dinero, nada, tenemos que ir a Bon, il y en a d'essence et carburant Sans. aux missions catholiques. Quoi. ¿Misión católica? Ouais, ouais. Il y en a, ouais. Oh, qué bien. 7.000 l'année. C'est cher? Oui, mais le transport de Ampani. Ampani, c'est cher, le transport jusqu'ici. En tout cas, c'est isolé. Hein. Oui, c'est Isolé, hein. En Madagascar, como en el resto de África, es muy normal encontrarse con misiones católicas en el camino. Para los viajeros es siempre una buena solución para dormir, para comer o incluso, como en este caso, para comprar gasolina. Hemos tenido suerte. Súper caro. ¿Cuánto? Son 7.000. No es por racanería, es que tenemos muy poco dinero y no sé si nos llega. O sea, ¿cuánto dinero nos queda? Nos quedan 160.000. Compramos 10 litros de gasolina, 90 kilómetros. Es muy justo, ¿no? Pero pillamos... No, si no hay mucha arena yo llego. Tú también, con 5 Y litros. si hay mucho... No la jugamos. ¿Sí? Uf, y qué bien vamos a cenar. Hombre, Arroz y, a ver si lo adivináis, pescado. ¿pescado? Qué bien. Qué buena pinta, ¿no? Sí. Que aproveche. Bueno, mañana tenemos un día muy duro, lo sabes, ¿no? Lo sospecho, pero espero que sea menos duro de lo que creemos. Buenos días. Tenemos 90 Ampanihi. La pista dice todo el mundo que es buena, así que será bastante chunga. Eso es el doble de suplicio que ayer. Sí, pero la pista no va a estar mal. Esperemos. ¡Hala! ¡Let's go! Finalmente hemos decidido dirigirnos hacia Ampanihi por la ruta del interior. Sabemos que allí no hay bancos, pero por lo menos tenemos la esperanza de poder cambiar dólares y comprar gasolina a un mejor precio. Por otro lado, la ruta del interior, aunque también es pista y probablemente estará destruida por las lluvias, sabemos que al menos hay un puente para cruzar el río. Eso nos garantizaría poder llegar hasta nuestro destino, el ansiado sur. Mira. ¿Qué te ha pasado? He comido los cactus. Nos esperan 90 kilómetros de pista muy complicada que durante muchos meses permanece cerrada por el paso de las lluvias. Hace una semana que la han abierto. ¿Tú qué crees? Yo creo a la izquierda. Yo creo que a la derecha. Ampanihi. Dice el chico que a la derecha. Ah, sí, es un trocito nada más. Para la derecha. ¿No se puede? El paso de las lluvias ha dejado agujeros y trialeras que se salvan por caminos laterales. Tan solo los conocen la gente local. Para nosotros es un laberinto. Y aunque preguntamos, la moto una y otra vez se queda enganchada. Son casi 300 kilos que me toca empujar sobre arena con la presión muy baja y a casi 40 grados. Poco a poco esto me va a ir pasando factura.
Sí. Bonjour. 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 Esto es la ruta nacional, ¿eh? ¿Lo sabías? Sí, sí. ¿Cómo la sacas de ahí? ¿Cómo la sacas? Sí, estamos jodidos. En el próximo capítulo, y si queremos llegar hasta el sur de Madagascar, nos va a tocar sudar sí o sí la camiseta. Bien. Sin Iwan marcado con sudor. Amigos, no os perdáis el próximo capítulo.